Ok. Déjame- Ahí está, José. Está, lo que estás es muteado, pero ya está listo. Te desmuteas y listo. Hola, hola. Hola, Sí, ahí se sí. oye perfecto. Déjame, tengo que Este, darte como permisos para que puedas tú. Ya, voy para allá. Espera, espera. Mm. Creo que ya puedes, ¿no? sí, Compartir ya estoy pantalla, buscando ¿sí? la presentación. Ok, no era para ver si se podía. Bueno, si quieren, voy a ir iniciando. Y bueno, como eso va a estar grabado, el que después entre y se pierda alguna parte, que lo vea después en el canal de YouTube. Ok. Bueno, esto es la prepa de farmacoterapia de la diabetes. Vamos a hablar de cómo es el tratamiento de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Puse algunas cositas que establece la ADA, que es eh, la guía de la Asociación Americana de Diabetes del 2024, que en verdad no suelen preguntarles esas cosas porque eso se lo preguntan más que todo en terapéutica el año que viene. Pero bueno, siempre, nunca está de más que sí, que les puedan preguntar, no sé, criterios diagnósticos de diabetes, que eso, por más que se actualice todos los años, nunca cambia, cambian cositas tontas, pues. Entonces, bueno, lo primero que vamos a repasar así un poquito rápido de fisiología es recordar la síntesis de la insulina que ocurre en las células betas de los islotes de Langerhans en el páncreas. Su síntesis sigue la regla de muchas de las hormonas
en el cuerpo, o sea, que primero se sintetiza una prohormona, luego a través de unos procesos de clivados, ya sea, por ejemplo, en el retículo endoplasmático, en el aparato de Golgi, va siendo cortada esa cadena y al final se forma una prohormona y eventualmente una hormona. Lo que es importante de la insulina es que al final, como ven aquí en la imagen, el producto final está compuesto por, o sea, la insulina como tal, es una cadena polipeptídica unida por tres enlaces disulfuro y tiene este subproducto que es el péptido C. Que eso es muy importante porque hay, hay pruebas de laboratorio que, se utilizan para medir la cantidad de péptido C que produce una persona. Y eso es como es como una prueba que nos permite saber qué tal está el funcionamiento de las células beta pancreáticas en el cuerpo. ¿Ok? Porque medir las cantidades de insulina a veces no es tan fidedigno como lo es el péptido C. ¿Ok? Y bueno, la insulina circula no unida a proteínas plasmáticas, se degrada en hígado, en músculo, en riñón por la enzima insulinasa. Ok, esto hasta ahorita pasa. Recordar el receptor de insulina, esto es bastante importante porque recuerden que es un receptor transmembrana que se encuentra acoplado a, a una enzima tirosina sinasa que se encuentra en el dominio intracelular de del receptor. Y lo que ocurre, si bien recuerdan de fisiología, es que cuando hay una unión entre el receptor de insulina, sí, la insulina y el receptor, es tirosina sinasa lo que hace es autofosforilar esas unidades beta, que ven estas unidades aquí, este receptor está compuesto por dos subunidades, bueno, por cuatro, dos alfa y dos beta. Y esta tirosina sinasa, cuando recibe la señal de que se ha unido a la insulina, como ven aquí arriba, que la insulina se une a las subunidades alfa, eh, autofosforila a estas subunidades y eventualmente se inicia una cascada de autofosforilación de unos sustratos que se conocen como sustratos del receptor de insulina. Y esos sustratos del receptor de insulina lo que se van a encargar es de fosforilar cualquier cantidad de enzimas en el interior celular que lo que van a llevar es a la activación de diferentes procesos metabólicos, sobre todo los que están relacionados con la la, los procesos bioquímicos de las macromoléculas. ¿Cuáles son? Los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Recordar bueno, aquí les pongo primero para recordar los receptores GLUT, que son muy importantes. De aquí, bueno, el más importante, recuerden los receptores GLUT4 que se encuentran en tejidos periféricos, en músculo esquelético, en tejido adiposo y en el corazón. Estos son receptores que son sensibles a la acción a la acción de la insulina. Es más, son los únicos que son sensibles a la acción de la insulina, mientras que el resto no lo son. Los GLUT2, que son importantes a nivel del páncreas, y bueno, el GLUT3, que prácticamente eh, constitutivo en las células, en las neuronas, y bueno, el GLUT1 en, en los glóbulos rojos, a nivel de la barrera hematoencefálica también se expresan, y en el corazón, pero no tanto como los GLUT4. Recuerden que la insulina, sus efectos intracelulares también se pueden dividir en efectos inmediatos, mediatos y tardíos. Los inmediatos son aquellos que se deben a la captación de glucosa por transportadores de glucosa. Pero si bien recuerdan las acciones de la insulina, que se las voy a mencionar más adelante, la insulina cuando se une, por ejemplo, a sus receptores, cuando se une a sus receptores, tanto en músculo como en tejido adiposo, aumenta rápidamente la expresión de GLUT4 en la membrana y eso permite la captación de glucosa. Permite efectos mediatos, como son los cambios en las actividades de las enzimas metabólicas. Si se recuerdan que cuando el receptor se autofosforila, se empiezan a producir unos sustratos de receptores de insulina, los IRS, que eso es lo que se encargan es de activar una serie de enzimas a través de procesos de fosforilación que llevan a la activación de eventualmente todas las rutas metabólicas relacionadas con los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y los efectos tardíos, que bueno, también se generan, sobre todo a nivel genético, porque van a generar cambios en la traducción del ARN mensajero y la síntesis de proteínas para sintetizar más proteínas que estén relacionadas con todos esos procesos metabólicos. Bien, ¿cuáles son los efectos de la insulina sobre los hidratos de carbono?
aumento de la captación de glucosa por parte de los hepatocitos, por activación de la enzima glucoquinasa. Recuerden que los hepatocitos captan glucosa porque la van a almacenar en forma de glucógeno. Aumento de la síntesis de glucógeno, como les acabo de decir, por activación de la enzima glucógeno sintasa. Aumento de la glicólisis y oxidación de la glucosa a través de la activación de enzimas glicolíticas. Disminución de la producción hepática de glucosa, es decir, inactiva el proceso contrario a la glucogénesis, que es la glucogenólisis. ¿Ok? Por menor actividad de la glucógeno fosforilasa y también por inactivación de la enzima glucosa 6-fosfatasa, que recuerden que el último proceso en la neoglucogénesis es que queda esa molécula de glucosa 6-fosfato, que en el caso de la glucólisis sería la primera molécula que se forma y en la neoglucogénesis es la última molécula que se forma. Y cuando tiene esa molécula de fosfato no puede salir o sea, desde el hepatocito hasta la circulación periférica. Entonces, al inactivar esta enzima, evita que esa molécula que es bastante grande y bastante polar salga del hepatocito y llegue a la sangre, inactivando así tanto la neoglucogénesis como la glucogenólisis. ¿Ok? Y estimula la síntesis de ácidos grasos. ¿Ok? Por producción de la acetil-CoA, por producción de acetil-CoA y luego activación de la acetil-CoA carboxilasa que produce malonil-CoA. ¿Ok? Eso es importante porque recuerden que la insulina no solo participa en el metabolismo de hidratos de carbono, sino también de lípidos. ¿Cuál es el efecto de la insulina sobre el metabolismo de las grasas? Bueno, inhibición de la enzima lipasa sensible a hormona en el tejido adiposo. Esto va a disminuir la velocidad de la lipólisis y así la liberación de ácidos grasos libres a la circulación. Porque la insulina, recuerden que es una hormona anabólica, es decir, lo que hace es crear las moléculas y almacenarlas. ¿Ok? Como lo es el caso con la glucosa, lo hacen en forma de glucógeno, aquí lo van a hacer o sea, lo va a hacer el tejido adiposo almacenando los triglicéridos, ¿ok? Entonces, va a inhibir a esta enzima, la lipasa sensible a hormona, para evitar que la lipólisis se active y así los triglicéridos que se encuentran en el tejido adiposo sean degradados a ácidos grasos libres y lleguen a la circulación. Evita todo ese proceso. La insulina también facilita la captación de glucosa por el tejido adiposo porque se metaboliza alfa-glicerol-fosfato para la esterificación de los ácidos grasos que se almacenan como triglicéridos, como lo que les acabo de decir, una hormona anabólica y va a fomentar la captación y el almacenamiento de la energía, tanto en forma de la glucosa como de los hidratos de carbono, como de las grasas. Y va a aumentar la actividad de la lipoproteína lipasa, que es lo que se encarga de desdoblar triglicéridos circulantes a ácidos grasos libres para que sean captados por el tejido adiposo y luego estos ácidos grasos libres vuelvan a ser convertidos en triglicéridos para su almacenamiento. ¿Ok? Es un proceso, es un proceso doble. Fíjense que todo lo que busca, todo este metabolismo de las grasas, es almacenarla en el tejido adiposo y evitar los procesos de degradación de ella y, por ende, el aumento de los triglicéridos en sangre o de los ácidos grasos libres. Y bueno, los efectos sobre el metabolismo de las proteínas son fáciles. Aumento de la captación de aminoácidos. Con ese aumento de la captación de aminoácidos hay aumento de la síntesis de proteínas por incremento de la velocidad de transcripción génica y traducción del ARN mensajero y disminuye el catabolismo de proteínas. En síntesis, como les dije, la insulina es una hormona anabólica y de almacenamiento porque se encarga de crear moléculas, que sería su función anabólica. ¿Cuáles son esas moléculas? Bueno, a nivel eh, a nivel del hígado, bueno, promueve la glucogénesis con la formación de glucógeno. A nivel del tejido graso, promueve la captación y el almacenamiento de energía en forma de triglicéridos, y eso lo hace captando ácidos grasos libres o incluso triglicéridos directamente a través eh, de la degradación de triglicéridos circulantes por la lipoproteína lipasa. Y aquí también es lo mismo con las proteínas. Va a captar más aminoácidos para sintetizar más proteínas y almacenarlas y utilizarlas para sus procesos. Y como todo lo demás, disminuye todos los procesos catabólicos. En este caso, la proteólisis. Bien, esta imagen es súper importante, que es la regulación de la secreción de la insulina. En esta imagen vemos una representación de todos los mecanismos moleculares que intervienen a nivel de una célula beta pancreática. ¿Ok? Recuerden que las células beta pancreáticas tienen receptores de GLUT2, que recuerden que esos son receptores que tienen si se recuerdan del concepto de KD, bueno, que eso se los mencionaba un poco en farmacodinamia. Recuerden que los receptores con estos transportadores también pasan.
Los GLUT2 son de KD alta, es decir, no tienen tanta afinidad por la glucosa, a diferencia de, por ejemplo, los GLUT4, los GLUT1, los GLUT3, que son de KD baja, es decir, tienen mucha afinidad por la glucosa. Pero bueno, la regulación de la secreción de la insulina ocurre de la siguiente forma. Cuando la glucosa se absorbe a nivel del intestino delgado y ya se encuentra en sangre y circula a través de los vasos que pasan a través de las células beta pancreáticas, este transportador GLUT2 va a captar a esa glucosa y dentro de la célula beta pancreática va a sufrir un proceso de glicólisis, es decir, se van a activar todas esas enzimas que eventualmente lo que van a hacer es llegar a la producción de ATP. ¿Ok? Este aumento en la producción de ATP crea un desbalance en el equilibrio ATP-AMP que hay dentro de la célula beta pancreática. Y ese aumento o sea, en la relación ATP en relación con AMP bloquea un canal de potasio que se llama canal de potasio sensible a ATP. Cuando tú bloqueas ese canal de potasio, se va a cerrar y eso va a permitir que el potasio no salga desde el interior celular al exterior celular. Al permanecer el potasio en el interior celular, por disminución de su conductancia, va a ocurrir la despolarización de esta membrana, que esta despolarización de la membrana va a permitir dos cosas, pero que es una despolarización transitoria, que eso es importante, no como una despolarización así más prolongada como ocurre en las neuronas, ¿ok? Va a permitir la apertura de canales de iones que son voltaje dependientes, principalmente del calcio, y el calcio, cuando entra al interior celular, aumenta sus concentraciones y recuerden que el calcio actúa como un segundo mensajero que permite la movilización de las vesículas que se encuentran en el citoplasma hacia la membrana. Y bueno, el calcio también, en cierto sentido, también va a permitir la liberación del calcio que se encuentra almacenado dentro dentro de la célula. Y estas vesículas que se van a movilizar hacia la membrana que contiene insulina. Y eso es lo que va a permitir que la insulina aumente en plasma y esa glucosa que se está absorbiendo, producto de los alimentos que se están ingiriendo, pueda ser captada por los diferentes tejidos. ¿Ok? Voy a tomarme esta imagen para explicarles de una vez que este proceso de secreción de insulina no es solamente dependiente de la glucosa, que es todo este proceso de aquí arriba que les mencioné. Fíjense que aquí abajo tienen representados una serie de, una serie de receptores, sobre todo este receptor que está aquí, que es el EPCR, que es el receptor de incretinas, que si ya han estudiado, ya van a saber lo que es, pero ya se los voy a explicar. Este receptor de incretinas lo que hace es que cuando recibe su sustrato, va a aumentar el AMP cíclico y ese AMP cíclico, como segundo mensajero, activa proteínas quinasas que se encargan de la fosforilación de proteínas y enzimas que permiten la movilización de las vesículas de insulina hacia la membrana plasmática y su liberación hacia el plasma. ¿Ok? Y eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si saben que existe este mecanismo de este receptor que se encuentra acoplado a proteínas E estimulatoria, es decir, que está acoplada también a una enzima adenilatoxiclasa, que es lo que permite el aumento del AMP cíclico, es otro mecanismo a través del cual la insulina puede aumentar en sangre, que no es únicamente dependiente de la glucosa. Y bueno, si se saben ese mecanismo, que aquí ya se los expliqué, saben cómo actúan los fármacos que son agonistas de los receptores de GLP-1, ¿ok? Que como les dije, si ya han estudiado, puede que ya se lo sepan y eso. Ok, aquí, bueno, era como para ponerles un resumen de la homeostasis eh, de la glucosa, que bueno, fíjense que aquí la glicemia, cuando está, ya, déjame mover aquí la barrita de zoom que me molesta. Ok. Fíjense que aquí la glicemia, cuando aumenta, estimula la secreción de insulina por parte de las células beta pancreáticas. La insulina aumenta la captación y utilización de glucosa por el músculo y el tejido adiposo, reduce la producción hepática de glucosa a través de la neoglucogénesis,
Aumenta la conversión hepática de glucosa, glucógeno y lípidos, es decir, promueve la glucogénesis, inhibe la cetogénesis hepática, eso es importante. Este, e inhiben a la lipasa sensible a hormonas y reducen la liberación de ácidos grasos libres a partir del tejido adiposo. Como les dije, una hormona completamente anabólica y que promueve el almacenamiento de energía, ya sea en forma de hidratos de carbono o de grasas. Y cuando aumentan cuando las concentraciones de glucosa ya son, eh, o sea, son normales y esto, lo que se hace es inhibir su secreción, o sea, tiene un mecanismo contrarregulatorio que, bueno, sí existe el glucagón y esto, pero digamos que eso ocurre más que todo cuando hay bajas concentraciones de glucosa, ¿ok? Que ocurre todo lo contrario, que recuerden que el glucagón, que es el secretado por las células alfa, promueve todo lo anterior, es decir, el aumento de las concentraciones de glucosa, ¿ok? Entonces eso era como para que recordaran un poquito esa homeostasis de esta molécula. Ok, esto es súper importante, es una de las cosas más importantes que tienen que llevarse de la clase para el parcial, para el final y para la vida, porque lo preguntan muchísimo las terapias bueno, eh, actualmente de la diabetes tipo 2 se basan mucho en estos fármacos y bueno, entonces primero para que sepan qué es el efecto incretina y después vemos cuáles son los fármacos que promueven este efecto. Las incretinas, bueno, son un conjunto de hormonas sintetizadas y liberadas por parte de las células intestinales que tienen un efecto insulinotrópico, es decir, aumentan las concentraciones de insulina en sangre. Son las responsables, esto es lo más importante, son las responsables de generar un incremento superior en la secreción de insulina tras la ingesta por vía oral, en comparación con la administración endovenosa. Este efecto es súper, súper importante porque se da únicamente, o se da de forma extrema o de forma fuerte, es cuando ocurre la ingesta de glucosa por vía oral, no por vía endovenosa, que ya se los voy a poner en un gráfico. Este efecto es el responsable de la secreción de insulina incluso de un 50 a un 70%. Si se recuerdan en la imagen que les puse anteriormente, que veían que la glucosa llegaba al transportador GLUT2 ahí en la célula beta pancreática, que eso es lo que activa todos los mecanismos que llevaban a la secreción de insulina. Fíjense que vamos a suponer que ese proceso de, o sea, de que la glucosa estimula la secreción de insulina, o sea, ocupa que entre un 50 a un 30% de la secreción de insulina, porque la mayor cantidad de insulina se secreta es por este efecto, no tanto por el efecto de que la glucosa llegue a la célula beta pancreática, estimule ese desbalance ATP-AMP, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es más que todo por este efecto. Y existen dos grandes incretinas, el péptido 1, análogo al glucagón, el GLP-1, que es el más famoso de todos, todos los fármacos que son, existe una categoría de fármacos que se llaman análogos del receptor de GLP-1, son los más famosos, se los voy a explicar más adelante. Aquí es donde está incluso el famoso, la semaglutida, que popularmente se conoce como Ozempic, que lo habrán oído, y es secretado por las células L intestinales. Y tenemos el polipeptido insulinotrópico dependiente de glucosa, el HIP, que es secretado por las células K intestinales. Y es importante que estos dos péptidos son hidrolizados por acción de la enzima dipeptida y peptidasa 4, que busqué en qué tejidos se encuentran expresados y bueno, según se encuentran expresadas en gran cantidad de órganos, principalmente en endotelio, en riñón, en hígado, en vaso, pero no es tan importante eso, pero como para que se lo lleven. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos, el efecto incretina? ¿Ok? Estos efectos, como les dije, no solo se limitan a la secreción de insulina, que recuerden que va de un 50 a un 70%, sino también a que reducen la velocidad de vaciamiento gástrico. ¿Ok? Inhiben la secreción de glucagón. Al inhibir la secreción de glucagón, evitas el efecto sobre la glicemia que hace el glucagón, que es una hormona hiperglicemiante. Promueven el aumento de la masa y la supervivencia de las células beta-pancreáticas por disminución de la apoptosis celular. Eso es súper importante, porque como es este efecto y los fármacos que simulan este efecto se usan bastante en la diabetes tipo 2, y si recuerdan bien, en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 en tercer año,
que las concentraciones o la hiperglicemia de forma crónica genera un efecto de glucotoxicidad sobre las células beta pancreáticas, ¿ok? Que eso es lo que hace que progresivamente vaya disminuyendo el número en los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, al promover este efecto y con el proceso de reducción de velocidad de vaciamiento gástrico, al inhibir la secreción de glucagón, hace que esa masa de células beta pancreáticas no solamente sobreviva, sino que pueda haber cierta regeneración de ellas y, del mismo modo, promover así mayor secreción de insulina. Tiene efectos anorexigénicos muy importantes a nivel del sistema nervioso central. Anorexigénicos, recuerden que significa que disminuyen el apetito. Se dice que tiene efectos cardioprotectores, según lo que busqué bueno, de lo que leí en esta guía, que es de donde sale la imagen y el siguiente gráfico. Se ha comprobado que tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular. Lo más probable es que todo esto sea porque, como bueno, promueven una mejora tanto del perfil glicémico como lipídico, haya menor efecto ¿sabes? De la toxicidad que ejerce todos estos procesos sobre el endotelio vascular, la disfunción endotelial, etcétera, etcétera, y eso es lo que hacen los efectos cardioprotectores y, bueno, cardiovasculares también. Y, bueno, efectos preventivos también sobre la estetosis hepática, porque recuerden que si mejoras el perfil glicémico y lipídico en un paciente, no va a sufrir de esto. Y, bueno, aquí les pongo la imagen para que vean. Reduce la secreción postprandial de glucagón. Este, Mejora la secreción de insulina dependiente de glucosa, modula la velocidad de vaciamiento gástrico. Eso es importante porque, bueno, el paciente cuando come se va a sentir saciado mucho más. Bueno, yo estoy hablando de cuando consumen los fármacos que son simuladores de este efecto, pero para que vean que cuando el paciente utiliza estos fármacos bajan bastante de peso porque como disminuyen el vaciamiento gástrico, tienen una saciedad mucho más precoz, comen menos, más el efecto anorexigénico es bastante positivo para eso, ¿ok? Y, bueno, reduce el glucagón, reduce la neoglucogénesis, o sea, tiene muchísimos, pero muchísimos efectos. Aquí les puse los de la imagen y estos, pero que son los más importantes. Sobre todo lo del vaciamiento gástrico y lo del glucagón y la supervivencia de células beta. Entonces, el efecto incretina, aquí es donde con este gráfico es que pueden ver lo que les decía que es el efecto más importante para la secreción de insulina tras la ingesta de glucosa por vía oral que por vía endovenosa. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos en este gráfico, aquí en el primero, que no es como el más importante es este segundo que está aquí. Aquí en el primero vemos que en el eje de las abscisas tenemos el tiempo expresado en minutos y en el eje de las jornadas tenemos la glucosa plasmática. En el minuto 1, el paciente comienza a ingerir glucosa. Fíjense que son dos gráficas interpuestas, una que tiene como unos cuadritos y otra que tiene como un circulito. Los que tienen un cuadrito significa ingesta de glucosa por vía oral y los que tienen un circulito, glucosa intravenosa. Independientemente del método, fíjense que a los 60 minutos llegan a un pico. O sea, la glucosa plasmática llega a un pico. ¿Ok? Ahora, vamos a ver con la siguiente gráfica, que es como el efecto más importante que quiero que se lleven. En este gráfico tenemos en el eje de las abscisas el tiempo expresado en minutos y en el eje de las ordenadas, ellos en el estudio lo que hacen es medir la cantidad de péptido C, que si se recuerdan, que se los había mencionado en lo de la síntesis de la insulina, es bastante, es como un predictor o un reflejo de la síntesis de insulina, porque como tal, o sea, en las pruebas de laboratorio que miden la insulina no es algo tan fidedigno, porque bueno, la insulina es una hormona que se degrada rápidamente, a veces no refleja los verdaderos valores que están en sangre, a diferencia del péptido C, ¿ok? Porque habla directamente del funcionamiento de la masa de las células beta pancreáticas. Entonces, fíjense cómo a los 60 minutos, que es cuando llega el pico de concentración, tanto por la glucosa oral como por vía endovenosa, cuando das la glucosa por vía endovenosa, la cantidad de péptido C, que si lo podemos extrapolar a la cantidad de insulina que llega a la sangre, vamos a suponer aquí, no sé, 0,8 milimoles por litro. ¿Ok? No es tanto. Pero fíjense que cuando la dan por vía oral, que está representada con estos cuadritos aquí,
como lo ven aquí en la leyenda, la cantidad de insulina que llega es hasta de 2 nanomoles por litro. O sea, más allá de las unidades y la cantidad, lo que quiero que vean es que hay una diferencia bastante importante en cuanto a la cantidad de insulina, de péptido C que se genera. Y por ende, lo extrapolamos a la cantidad de insulina que va a haber en sangre. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que se lleven, de que el efecto incretina es súper, súper, súper importante, pero tras la ingesta de glucosa por vía oral. ¿Ok? Y este gráfico tienen que saberlo analizar muy bien porque recuerdo que en mi parcial nos pusieron este gráfico. ¿Ok? Había una pregunta que ponía en el gráfico y sobre todo este, el segundo. ¿Ok? Y decía, con respecto al gráfico tal, se puede afirmar que. Entonces salían cuatro opciones y la opción era algo como, o sea, la correcta, había que marcar la correcta, decía algo como, bueno, el efecto incretina es importante, el efecto incretina genera mayor secreción de insulina tras ingesta tras una carga de glucosa por vía oral que por vía endovenosa. Entonces, esa era la que había que marcar. Bueno, aquí les pongo otra imagen que tiene mayor cantidad de funciones de las incretinas, tanto el GLP-1 como el HIP, sobre todo el GLP-1. El HIP no tiene muchas de las funciones del GLP-1, pero bueno, aquí para que las vean, sobre todo lo del tracto gastrointestinal, que disminuye la peristalsis y el vaciamiento gástrico, los efectos cardioprotectores, sobre todo lo que les mencionaba de la disfunción endotelial, el efecto antiinflamatorio, la reducción de los lípidos y la mejoría del perfil glicémico, este, en el hígado que disminuye eh, la producción hepática de glucosa, ya sea por neoglucogénesis o la liberación de glucosa por parte de los depósitos de glucógeno como la glucogenólisis, que a nivel del sistema nervioso central eh, tiene efectos anorexigénicos. Y fíjense que aquí en esta imagen que encontré, o sea, muestran cosas de disminuye la neuroinflamación, aumenta la memoria, mejora la transmisión sináptica, o sea, tienen muchos efectos que todavía ni siquiera se han descubierto o estudiado muy bien, ¿ok? Pero bueno, aunque se sepan los de este lado de la imagen, los de la derecha, que son como que los más importantes, van bien. Ok, bueno, aquí les traigo rápidamente los criterios diagnósticos de diabetes según la Asociación Americana de Diabetes 2024. Eh, bueno, esto ya ustedes lo deben de haber visto en medicina interna. Lo que cambió este año es que se le dio mayor prioridad a los niveles de hemoglobina glicosilada A1C, que recuerden que, bueno, si es mayor a 6,5%, ya es criterio de diagnóstico de diabetes. Bueno, antes de pasar con esto, recuerden que la diabetes se diagnostica, bueno, con alguno de estos criterios y la prueba tiene que, o sea, si, por ejemplo, tú le realizas la prueba al paciente y vamos a suponer que sale con, no sé, hemoglobina de 6,5, tú deberías confirmarlo haciendo otro examen y midiendo otro valor. Por ejemplo, no sé, la glucosa plasmática en ayuna o la glucosa después de una carga o después de una carga oral. Ok, tienen que ser dos pruebas que tengan uno o varios de los diagnósticos de diabetes. Ok, entonces, bueno, la habla de, bueno, hemoglobina glicosilada a 1C mayor a 6,5%, que esto tiene que ser realizado por un laboratorio, con una técnica estándar, etcétera, etcétera. O glucosa plasmática en ayuna mayor a 126 miligramos sobre decilitros, después de un déficit calórico, es decir, ayunas de por lo menos 8 horas, glucosa plasmática a las 2 horas tras una carga oral de glucosa de 75, de 75 gramos disuelta en agua, mayor a 200 miligramos sobre decilitros, o bien una glucosa plasmática aislada, o sea, así que bueno, ay, bueno, me voy a hacer un examen de sangre, me la hice y no sé, está en 275. Y que tenga síntomas de hiperglicemia. ¿Cuáles son los síntomas de hiperglicemia? Las 4P: polipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, con aumento del apetito. ¿Ok? Lo que quería destacarles aquí es que ahora la que tiene mayor valor así diagnóstico es la hemoglobina glicosilada A1C. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les llega un paciente que tiene una glucosa plasmática en ayunas en, no sé, 130, ustedes le dicen, que bueno, señor,
usted sí puede ser, o señora, usted puede ser diabético o diabética. Vamos a repetir los exámenes. A ver, la idea es que le pidas otro, o sea, cuando tú le pides los exámenes, generalmente se le van a pedir todos estos, ¿ok? Pero ver en unos segundos exámenes y realizados en laboratorios distintos para ver si coinciden con los primeros, ¿ok? Tienes que tener por lo menos dos pruebas, dos laboratorios distintos para, para decir como que, bueno, mira, si en los dos resultados que me trajo están alterados uno o el mismo o varios, listo. Este es el diagnóstico de diabetes. Ok, vamos ahora ya entrando a los fármacos. Bueno, la clasificación de las insulinas de acuerdo a la velocidad de acción. Bueno, las insulinas se clasifican en insulinas de acción ultra rápida, rápida, intermedia y prolongada. Hay algunas que son de origen humano, otras que son análogas. Bueno, las de origen humano son las rápidas, las intermedias y las análogas son las ultra rápidas y las prolongadas. ¿Cuál es el nombre que ellas llevan? Bueno, vamos primero con las ultra rápidas, son fáciles. Lispro, Aspar y Glulicina. ¿Ok? Las rápidas es la insulina regular, la insulina cristalina regular, como la más famosa. La intermedia, también muy famosa, la habrán escuchado, la NPH. Y las prolongadas, que tenemos la argina, Determir y Degludec. Este cuadro me parece importante porque, si mal no recuerdo, a nosotros sí nos preguntaban lo del inicio de acción, el pico máximo de acción y la duración de la acción. ¿Ok? A lo mejor no así con las horas exactas, pero que se sepan el intervalo, ¿ok? Bueno, ustedes saben que, o sea, no, porque las guías pueden variar, hay algunas que te van a decir como que, bueno, las ultra rápidas tienen su inicio de acción a los 20 minutos, hay otras que te van a decir 15 minutos, exacto, pero que se sepan ese intervalo, bien, que el pico máximo de acción va entre 30 y 90 minutos, así la duración de su acción hasta 5 horas, ¿ok? Que se sepan esos intervalos porque, si mal no recuerdo, yo creo que en nuestro examen nos preguntaban de esto, sobre cada una de estas insulinas. Quiero que se lleven también que las de acción prolongada, a su vez, se dividen en las de primera generación, que son Glaritina U100, que tienen que ver que, o sea, en el preparado, cada ml trae 100 unidades, ¿ok? Y el determina. Y las de segunda generación, que es Glargina U300, que eso tiene que ver que cada ml de Glargina trae 300 unidades de insulina y el de gluten, ¿ok? Em, las insulinas, o sea, son muy fáciles. Aquí lo que más preguntan es la clasificación de ellas, porque les pueden decir como que, bueno, la Lispro es una insulina de acción prolongada. Entonces saben que no es así. O con respecto a las insulinas de acción prolongada, marque la opción correcta. Son insulinas que tienen su inicio de acción entre 5 y 15 minutos. Ok. Son insulinas que se usan antes de las comidas. Eso es verdad, porque fíjense que se les pone aquí cuando se utilizan, sobre todo preprandial. ¿Ok? Se utilizan como insulinas de basales negativos, porque las que se utilizan basales son solamente las intermedias y las prolongadas. ¿Ok? NPH y glargina de Tremir o de Gludec. Este, mm, Quiero que se lleven también que hay guías que, que clasifican al de Gludec como una insulina ultra prolongada, porque fíjense que la duración de su acción es de 24 horas, a diferencia de Glargina y Etremir, que, que ellas, o sea, su acción va entre 15 22 horas, el de Gludec puede llegar hasta más de 24 horas, ¿ok? Y fíjense que ellas nunca llegan a su pico máximo. En la siguiente diapositiva les voy a poner como la gráfica de cómo se elevan sus niveles, ¿ok? Y fíjense que ninguna de ellas llega a un pico máximo a diferencia de la rápida las ultra rápidas, las rápidas y las intermedias, ¿ok? Entonces por eso les digo que este cuadro es muy importante, que como les digo, es que se lo tienen que saber así de memoria de que hay rápida es la de acción, la regular, tiene su pico de acción de 2 a 4 horas, pero ok, porque a lo mejor están estudiando de otra guía o de otro libro, o les dijeron algo diferente en la clase, pero que sepan que va dentro de esos rangos, ¿ok? Que las que se usan preprandiales son únicamente
La rápida y las ultra rápidas. ¿Cuáles son las rápidas? La insulina regular o la insulina cristalina. Ultra rápidas, Aspar, Lispro y Glulicina. Las cuales se utilizan basales, las intermedias, NPH, prolongada, glargina, determir y Degludec. Recuerden que las de acción prolongada se dividen en su de primera y de segunda generación. Un elemento que les tengo que mencionar también de aquí es que la diferencia entre los tipos de insulina humana y análoga es que se ha visto que con las insulinas de acción análogas hay menor riesgo de hipoglicemia que con las humanas, ¿ok? Eso es importante porque lo preguntan en el examen, ¿ok? Entonces, bueno, para que se lo lleven. Bueno, aquí es otro cuadro que encontré un poco más bonito y que hacía esa división de primera y segunda generación. Fíjense que, bueno, aquí también les pongo, o sea, también aquí en este cuadro, bueno, no salen la rápida y la ultra rápida, pero bueno, sale aquí la NPH y las prolongadas con el inicio, su pico máximo y su duración. ¿Ok? Lo de las dosis, no, eso no importa, pero sí eso, lo de pico máximo, duración y cuándo se usa. Recuerden, preprandiales, o sea, las que se usan antes de las comidas son ultra rápidas y rápidas, es decir, Aspar, glulicina y Lispro y la insulina regular. Las que se usan basales, NPH, que es la intermedia, y glargina, Determir y Degludec. Y bueno, recuerden que el Determir, el Degludec es una insulina que puede ser considerada como de acción ultra prolongada. ¿Ok? Bueno, los esquemas de insulinización, esto es importante porque así como nos pusieron en el gráfico de lo del efecto incretina, este gráfico también nos lo pusieron. ¿Ok? Los esquemas de insulinización, bueno, el esquema que se prefiere actualmente ahorita para tratar a los pacientes con diabetes tipo 1 es un esquema que incluso lo pueden haber escuchado, que se llama esquema basal bolo. ¿Ok? ¿En qué se basa eso? Bueno, como su propio nombre lo dice, el paciente se va a administrar una insulina basal. ¿Cuáles son las insulinas basales? Como les mencioné, NPH y las de acción prolongada, Determir, Glargina, Determir y Degludec, y ponerse bolos de insulinas en los momentos preprandiales, es decir, antes de las comidas. ¿Cuáles son esas insulinas que se pueden utilizar? Bueno, Aspar, Lispro y Glulicina, que son las ultra rápidas, o la regular, eh, que es la de acción rápida. Entonces, no sé si alguno bueno, de los que está viendo la prepa ahorita o de los que la vayan a ver después es diabético y bueno, puede saber un poco más de esto porque al final el paciente diabético se vuelve mucho más experto que el médico y que el endocrinólogo en cuanto al manejo de la diabetes porque bueno, viven la enfermedad diariamente. Ok, pero este esquema es el que más se utiliza porque es el que, bueno, permite mejor compliance, el paciente se adhiere mejor al esquema, es más fácil de monitorizar los niveles de glucosa, este, no es tan tedioso en el sentido de que, bueno, requieren menor cantidad de inyecciones en el día, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que este esquema tenemos aquí representado las comidas en el día, o sea, breakfast, lunch y supper, que es desayuno, almuerzo y cena. Entonces, fíjense que generalmente el esquema basal bolo se basa en que el paciente en la mañana se inyecta una insulina basal, que es la que está representada en verde, que esa es la que va a permitir que se mantenga una concentración de insulina constante durante todo el día, que si se recuerdan en lo que les mencionaba anteriormente, que estas insulinas, las de acción prolongada, incluso intermedias, pero ya vamos a ir con ellas, sobre todo las de acción prolongada, no llegan a un pico máximo, ¿ok? Fíjense que se mantiene muy, muy, muy estable. Y el paciente siempre, antes de las comidas, midiéndose la glicemia previamente, se va a inyectar una insulina de acción rápida o ultra rápida, que esas, como les dije, tienen su inicio de acción, llegan a su pico y tienen eventualmente su caída. Eso lo hacen antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Generalmente las insulinas de acción prolongada se ponen de una a dos veces al día, dependiendo de cuál sea la que se use.
porque recuerden que algunas pueden durar entre 16 y 20, 22 horas, hay otras que duran más de 24 horas, como es el de Gludec. Entonces, fíjense que generalmente las insulinas basales se ponen una o dos veces al día, que puede ser mañana y noche, o solamente en la mañana, o incluso se la ponen únicamente en la noche del día antes, y eso les cubre todo el día y la vuelven a poner al siguiente día. Y bueno, las preprandiales siempre se utilizan antes de, antes de las comidas, y bueno, eso lo hacen también siempre monitorizando antes los niveles de glicemia, ¿ok? Que bueno, como les dije, si tienen algún familiar diabético o alguno de ustedes son diabéticos, este, siempre, si han visto, siempre que se van a sentar a comer, ellos se miden la glicemia para ver cuánto está, y después, bueno, se inyectan la insulina y empiezan a comer. Y fíjense que tienen que comer inmediatamente, porque como las de acción rápida y ultra rápida tienen su inicio de acción a los 15 y 30 minutos respectivamente, tienen que comer de forma rápida porque si no caen en hipoglicemia. ¿Ok? Y bueno, tenemos este esquema de insulinización que es cuando se utiliza una insulina de acción intermedia con insulina basal. ¿Ok? ¿Cuál es la insulina de acción intermedia? NPH. Entonces, fíjense que la NPH es la única de acción, es la única insulina basal que sí se puede decir que llega a un pico, a diferencia de las ultra prolongadas, ¿ok? Este, mm, Fíjense que el paciente se inyecta la insulina basal en la mañana y comienza a aumentar progresivamente, llega a su pico a mitad del día, al mediodía, y después comienza a bajar. Y también, antes de las comidas, o sea, aquí mismo siguiendo un esquema basal bolo, se inyecta las insulinas preprandiales, ¿ok? Entonces, fíjense que antes del desayuno se mide la glicemia y se inyectan su insulina rápida o ultra rápida. Luego, como esta insulina, o sea, si se utiliza insulina basal, NPH, como ella sí llega a un pico, fíjense que para la tarde no requieren o sea, un bolo de una insulina rápida o ultra rápida, a diferencia de estos, que fíjense que a mitad del día sí lo requieren. Como esta sí llega a un pico, este pico cubre tanto la necesidad basal como la necesidad bolo, ¿ok? Y bueno, en la cena, lo mismo que como ocurre con el desayuno. Ok, esto es muy importante porque recuerdo que en el examen nos pusieron esta gráfica específicamente. Em, o sea, y no recuerdo cuál era la pregunta, no recuerdo muy bien cómo era la pregunta, pero nos pedían analizar cuáles eran los tipos de insulina que que se deberían utilizar en ese tipo de esquema. Y bueno, había que marcar la opción que tuviera NPH y la de alguna con un bolo, ¿ok? Que recuerden que las que se usan en bolo son las rápidas o ultra rápidas. Bueno, aquí les pongo lo de los atributos de los esquemas de insulinización de acuerdo a la ADA 2024. Esto no es pregunta de examen, pero para que vean em, como para que vean que cada esquema tiene sus ventajas y sus desventajas. El esquema que más, o sea, que más recomienda la ADA es este esquema basal bolo basado en o sea, en un esquema de múltiples inyecciones al día, eso significa MDI. Aquí igual abajo tienen la leyenda con una insulina de acción prolongada más insulina de acción rápida o ultra rápida, porque eso da la mayor cantidad de flexibilidad, el menor riesgo de hipoglicemia, pero claro, tiene mucho costo. ¿Cuáles son los esquemas menos preferidos? Y, pero que también son alternativas, como que bueno, un esquema de inyecciones múltiples diarias con NPH más insulina de acción rápida o ultra rápida, que también tiene buena flexibilidad, tiene bajo riesgo de hipoglicemia y bueno, el costo también es menor a diferencia de este. Entonces, fíjense cómo eh, van variando esto, o sea, las ventajas de cada uno, que bueno, pues voy a utilizar NPH, voy a utilizar Determir, Decludec, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes les preguntaran como que, miren, ¿cuál es el esquema que usted establecería en un paciente de una? Como que, bueno, basándonos en lo que nos dice la ADA, que ellos recomiendan primero.
una acción larga o ultra larga con más insulina, siendo esta la basal, más insulina de acción rápida o ultra rápida como la parte del bolo, ¿ok? Entonces, ¿qué sería la de este esquema? Pero bueno, como les digo, depende de lo que le pregunten, ustedes van a analizar. Por eso les puse este cuadrito como para que lo lean rápidamente, ¿ok? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de insulina? Bueno, la hipoglicemia es la más frecuente y la más temida porque la hipoglicemia mata a los pacientes. El aumento de peso es como un efecto benéfico que se obtiene después de regularizar los niveles de glicemia. La lipoatrofia o la lipohipertrofia por las inyecciones eh, muy seguidas en el tejido celular subcutáneo, por eso el sitio de inyección tiene que variar siempre. Y bueno, reacciones alérgicas por los componentes de insulina humana recombinante, que recuerden que les dije, esas son las insulinas que, bueno, suelen dar más ese tipo de reacciones adversas que si la hipoglicemia, diferenciadas análogas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos ahora con los hipoglicemiantes orales. Todo esto que les dije, bueno, la insulina es principalmente para el tratamiento de diabetes tipo 1. Sin embargo, hay situaciones en las que los pacientes con diabetes tipo 2 necesitan ser insulinizados. ¿Cuáles son esas situaciones? No creo que se las pregunten porque esto es más de terapéutica y medicina interna que de farmacología, pero bueno, pacientes que tengan eh, hemoglobina glicosilada, pacientes con diabetes tipo 2 que tengan hemoglobina glicosilada mayor a 10%, pacientes con diabetes tipo 2 que tengan glicemia mayor a 300 miligramos por decilitros, pacientes en ayunas, pacientes con hiperglicemia y que tengan síntomas de hipercatabolismo. ¿Cuáles son esos síntomas de hipercatabolismo? Polifagia, polipsia, poliuria, pérdida de peso, o que estén en alguna complicación aguda de la diabetes, ya sea una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar hiperglicémico. Y bueno, todo paciente hospitalizado, sea diabético tipo 1 o tipo 2, el control se hace es con insulina, bien siempre y cuando siempre que esté hospitalizado. Entonces, para que sepan que la insulina no es algo que se reserva únicamente para los pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, vamos aquí con los hipoglicemiantes orales, que esto es principalmente un tratamiento para diabetes tipo 2. Entonces se clasifican en moduladores de los canales de potasio TPasa, que tenemos las sulfonilurias y no sulfonilurias, los sensibilizadores de insulina, metformina y las tiazolinedionas, las terapias basadas en incretinas, los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la dipeptidasa 4, la alfa-glicosidasa, carboximilitol y los inhibidores de SGLT2. Vamos a ir en orden, como sigue aquí. Vamos primero con los moduladores del canal de potasio, que bueno, estos se clasifican en los de primera generación, que son tolbutamida, tolasamida y cloprodamida, que no se utilizan tanto actualmente, sino más los de segunda generación, que son glimepirida, glipizida y gliburida. Hay uno de estos, creo que era la glimepirida, que, o la gliburida, no recuerdo, que también se conoce como glibenclamida, pero es que no, creo que no se los anoté en la prepa. Si me equivoco, bueno, me corrigen después por el grupo, pero no sé si era la gliburidad. Pero bueno, también están las no sulfonilurias, que son la repaglinida y la nadeglinida. ¿Cómo actúan? Inhibiendo el canal de potasio sensible a ATP. Fíjense que como aquí tenemos es la misma imagen que les puse anteriormente, que para que se inhiba este canal tiene que haber un desbalance de ATP a AMP, pero eso también lo puedes lograr con estos fármacos que inhiben directamente este canal, disminuyen la conductancia del potasio, se despolariza transitoriamente la membrana, entra el calcio promueve la movilización de insulina hacia la membrana, se libera insulina hacia el plasma, ¿ok? Y eso mejora la sensibilidad o mejora la cantidad de insulina que llega a la sangre. Con respecto a la farmacocinética, bueno, tiene buena absorción por vía oral, menos en presencia de alimentos e hiperglicemia. Tienen una alta unión a proteínas plasmáticas. Tienen una semivida relativamente corta, pero de mecanismo de acción prolongado, es decir, no pasan mucho tiempo en sangre, pero bueno, como inhiben el canal, el efecto se prolonga. Se metabolizan en hígado a metabolitos activos e inactivos y tienen una excreción mixta, tanto renal
que es predominantemente renal. Aquí les puse como este cuadro que tiene todas las sulfonilurias. Miren, yo les digo algo. Yo no recuerdo que nos preguntaban tanto farmacocinética de, de ninguno de todos estos fármacos que les voy a hablar. Pero bueno, yo les pongo el cuadro, pero aquí cuando yo hice la prepa, aquí les puse como que los elementos más importantes de la farmacocinética de cada uno. Ok, cada uno de los grupos de fármacos que van a ver. Pero bueno, siempre es importante que, bueno, les ponga toda la información completa, porque bueno, habrá algunos que sí les gusta estudiarse todo completo, otros que les gusta más lo resumido, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las reacciones adversas? La hipoglicemia, súper importante. O sea, una hipoglicemia por sulfoniluria es tremenda. O sea, es igual que una, puede ser, es tan catastrófico igual como una hipoglicemia por insulina. Recuerdo que en una de mis últimas guardias de medicina interna en el internado, nos llegó un señor con una hipoglicemia, que ahorita las hipoglicemias se clasifican en clases, clase uno 2 y 3. Llegó con una hipoglicemia clase 3 por el uso de sulfonilurias y porque además lo estaba combinando, o sea, él tenía un poco de fármaco, el señor es diabético tipo 2 y tomaba cualquier cantidad de fármacos que, o sea, y recuerdo que creo que él tomaba glibenclamida con inhibidores con dapaglifosina, creo que era. Entonces hizo una hipoglicemia súper severa, el señor llegó casi que en paro, le pusimos una vía con dextrosa y como a las 2 horas ya estaba tranquilito, como que aquí no pasó nada. Entonces para que sepan que la hipoglicemia es bastante severa. Bueno, causan también aumento de peso, pueden causar molestias gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, reacciones de hipersensibilidad, son raras, reacciones hematológicas muy raras también, como les dije, la más importante y se las puse en negrita, hipoglicemia. Interacciones farmacológicas, bueno, principalmente por el desplazamiento de las proteínas plasmáticas, porque recuerden que tienen muy altos, eh, y eso puede llevar a aumentar los efectos hipoglicemiantes, sobre todo si se combinan que si con antifúngicos, anticoagulantes, antidepresivos tricíclicos, que esos son los fármacos típicos que se unen muchísimo a proteínas plasmáticas. Este, mm, y bueno, puede disminuir sus efectos hipoglicemiantes si se combinan con, por ejemplo, con fármacos que aumentan la glicemia, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos, simpáticos miméticos, etcétera, etcétera. Vamos ahora con las biguanidas. Eh, de aquí, bueno, el fármaco más importante, el más famoso de todos, todo el mundo lo habrá escuchado, es la metformina. Este es un fármaco, a diferencia de las sulfonilurias que son hipoglicemiantes porque promueven la secreción de insulina, las biguanidas, que es el grupo que contiene la metformina, son grupos de fármacos antihiperglicemiantes. O sea, no es lo mismo que causen hipoglicemia, que eviten la subida eh, de glucosa en sangre. No afectan la secreción de insulina, pero esta sí es necesaria para su efecto, ¿ok? Por eso es que se usan sobre todo en diabetes tipo 2 porque, ajá, si no tienes insulina no haces nada, pues, por eso no la puedes utilizar en diabetes tipo 1. Y bueno, tienen múltiples mecanismos de acción, hay algunos que todavía se están descubriendo, pero bueno, aquí les voy a mencionar como que los más importantes porque mejoran el perfil glicémico y el perfil lipídico. Una cosa que no les había dicho al principio de la prepa es que, fíjense que yo siempre estoy diciendo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, porque ya no se dice hoy en día y en base a lo que establece la ADA, ya no se dice diabetes mellitus, ¿ok? Se dice diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1, ¿ok? O bueno, diabetes estacional, las MODI, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí principalmente diabetes tipo 1, tipo 2. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de las biguanías? Aquí les pongo como el texto y después les pongo la imagen. Interviene en el metabolismo aeróbico a nivel mitocondrial, lo que disminuye la producción de ATP, favorece formación de AMP y eso activa una proteína quinasa dependiente de AMP. Esa proteína quinasa AMPK lo que va a hacer es disminuir la neoglucogénesis, pone activación de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa.
disminuye la lipogénesis por inactivación de la acetilcoa-carboxilasa. Aumenta la captación de glucosa por parte del músculo, potenciado en presencia de insulina. Como les dije, esto es un fármaco que mejora o actúa bien si hay presencia de insulina. Y eso lo hace aumentando la expresión de transportadores GLUT4 y bloqueo de su regulación negativa. Tiene efectos anorexigénicos, es decir, disminuyen el apetito, inhiben las acciones del glucagón. Entonces, fíjense que son todos mecanismos de acción que llevan, no que llevan a la disminución de glucosa, sino que evitan que aumente la glucosa en sangre. Por eso son fármacos anti-hiperglicemiantes, no fármacos hipoglicemiantes, a diferencia de las sulfonilureas. Entonces, fíjense, cuando la metformina llega al hepatocito, entra a través de un transportador que se une a OCT, que se llama OCT1, eso inhibe la cadena transportadora, el fármaco lo que va a hacer es inhibir la cadena transportadora de electrones, eso va a hacer que no se produzca ATP, haya aumento del ADP y después este ADP sea degradado a AMP. Este AMP activa la proteína quinasa dependiente de AMP y eso lo que va a hacer es una regulación sobre cualquier cantidad de proteínas intracelulares que llevan a la menor expresión de genes que participan en la neoglucogénesis y eso lleva a una menor producción hepática de glucosa. Este, además, bueno, como hay producción como hay aumento del poder reductor en forma de NADH, hace que el piruvato que queda acumulado antes de que se inhibiera el proceso de la glicólisis sea transformado a lactato. ¿Ok? Y eso es importante por algo que les voy a mencionar más adelante. Y bueno, aquí les adelanto algo de eh, del, la farmacocinética, que es que tiene 100% clearance renal. Entonces, fíjense, la MPK, bueno, disminuye la síntesis de ácidos grasos libres, disminuye la HMG-CoA sintetasa, que disminuye la síntesis de colesterol, disminuye la neoglucogénesis, aumenta la captación de glucosa, disminuye la lipogénesis, disminuye, es anorexigénico, inhibe la secreción de glucagón, o sea, son múltiples los efectos. Con que se sepan 5 o 6, va más que bien, tienen que sabérselos todos así. Pero que sepan que son efectos pleiotrópicos, es decir, actúa por muchísimos lados la metformina. Con respecto a su farmacocinética, bueno, tiene una biodisponibilidad del 70-80%, el tiempo de vida media es de 4 a 5 horas, no se une a proteínas plasmáticas y como les había mencionado, excreción 100% urinaria. Y aquí esta imagen es como que un resumen, fíjense. Su mayor actividad es un sensibilizador de insulina, disminuye la hiperglicemia, disminuye la hiperinsulinemia, porque mejora el perfil glicémico, permite una disminución del peso corporal y bueno, como les dije, tiene efectos pleiotrópicos. Eso es lo más importante y como se los puedan preguntar en el examen. Aquí les dejo lo de la farmacocinética y bueno, aquí están los efectos adversos, pero los tengo aquí en esta lámina que, como les digo, esto recuerdo que también fue pregunta no recuerdo si en el parcial o en el final, pero que las reacciones más frecuentes son de índole gastrointestinal, náuseas, vómitos, dolor abdominal y distensión abdominal. Importantísimo, deficiencia de vitamina B12 puede causar eso. Hay que monitorear bien los niveles de hemoglobina de estos pacientes. Bueno, pues, como les dije, como puede aumentar en los niveles de lactatos, se ha dicho que el uso de metformina puede llevar a producir acidosis láctica. Sin embargo, este es un efecto adverso raro. Lo que leí en la guía de la 2024 es que se plantea el uso seguro de metformina siempre y cuando la tasa de filtración glomerular, porque tiene un clearance 100% renal, se encuentre por encima de 30 ml por minuto. ¿Ok? Siempre que se encuentre por encima de eso, bueno, el riesgo de acidosis láctica es muy, muy bajo, a menos que el paciente tenga unas comorbilidades que puedan llevar a acidosis láctica, como por ejemplo enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática y alcoholismo. Eh, em, Pasando a otro grupo de fármacos, las tiazolidinedionas. Este es un conjunto de fármacos que participan en la regulación génica del metabolismo de hidratos de carbono y de lípidos. Son principalmente dos fármacos, la rosiglitazona y la pioglitazona. El mecanismo de acción es que ellos son unos receptores llamados PPAR gamma en el tejido adiposo y eso desencadena respuestas, al igual que la metformina, siempre en presencia de insulina. Por eso son fármacos que se usan en diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que van a hacer? Aumentar la sensibilidad periférica de la insulina. Aumento de la captación periférica de glucosa mediada por insulina. Lo anterior produce disminución de la neoglucogénesis y fomenta la glucogénesis, es decir,
fomenta el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, captura ácidos grasos circulantes y almacenamiento de los mismos en el tejido adiposo. Y esto es importante porque produce una redistribución de grasa visceral hacia grasa subcutánea periférica. Que recuerden que la grasa visceral interviene bastante en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 porque el tejido adiposo visceral eh, es un tejido que es activo hormonalmente y produce cualquier cantidad de hormonas y de factores proinflamatorios que llevan a esa disfunción metabólica que ocurre en la diabetes tipo 2, ¿ok? Que ahí es donde se encuentra lo del adipocito maligno, etcétera, etcétera. Bueno, reducen la lipólisis, tiene un efecto indirecto a través de la adiponectina, no se sabe. Recuerden que la adiponectina es una hormona que es producida también por el tejido adiposo, que tiene todos los efectos, o sea, que es bastante, tiene un perfil, o sea, genera un perfil cardiovascular y antiinflamatorio positivo, ¿ok? Pero no se sabe si el efecto es indirecto a través de ella. Y bueno, con respecto a lo de la parte del perfil glicémico, quien mejor, o sea, quien genera un mejor perfil glicémico va a ser la pioglitazona porque genera reducción de triglicéridos, aumento del colesterol HDL y LDL, que la rosiglitazona, que ella solo genera aumento del colesterol LDL. Bueno, aquí les dejo la imagen del mecanismo de acción. Fíjense que el fármaco entra hacia el adipocito, llega hacia el núcleo, se une a unos receptores nucleares que son el PEPAR gamma, que eso es lo que va a hacer es que, bueno, cuando se una, que lo ven aquí en esta siguiente imagen, el PEPAR gamma se une a otro receptor que es el receptor de retinoide RXR, que eso lo que va a llevar es a un aumento en la transcripción del ADN con mayor producción de ARN mensajero, mayor producción de proteínas, y esas proteínas que van a hacer todos esos efectos que están mencionados en esta lámina. ¿Ok? Y eso, bueno, aquí es lo más importante. Aquí en esta imagen, bueno, les dejo dónde está expresado el PEPAR gamma, sobre todo en tejido adiposo, pero también, bueno, en células del tejido, en tejido musculoesquelético, células beta pancreáticas, el endotelio vascular, etcétera, etcétera. Farmacocinética, bueno, biodisponibilidad del 80%, absorción no interferida por alimentos, unión a proteínas plasmáticas del 99%, tiene metabolización hepática, o metabolitos activos e inactivos. El efecto máximo, como genera cambios a nivel génico, o sea, de los genes, se ve hasta los 3 meses del inicio de la terapia, a diferencia de los otros que puede ser un efecto mucho más directo. Y no debe usarse en pacientes con enfermedad hepática activa porque, bueno, se metaboliza en ese órgano. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, el aumento de peso, pueden causar edema, pueden causar anemia por retención de líquido y quizás por un posible efecto sobre la hematopoiesis. Pueden causar osteopenia y riesgo de fracturas osteoporóticas. Se dice que puede tener efectos cardiovasculares adversos, sobre todo con el uso de rosiglitazona, ¿ok? Que si mal no recuerdan, como se les menciona aquí, como la rosiglitazona es la que tiene menor efecto, o sea, menor efecto lipídico positivo, porque genera aumento del colesterol LDL, es con la que más se puede asociar eso. Sin embargo, no es algo que esté así tan bien establecido, ¿ok? Hay un riesgo relativo de cáncer de vejiga, sobre todo con la pioglitazona, que lo ven aquí en la imagen. Fíjense que aquí el riesgo cardiovascular, todo esto es más que todo con la rosiglitazona, o sea, lo del riesgo cardiovascular y las fracturas osteoporóticas, sobre todo con la rosiglitazona. Y lo del riesgo de cáncer de vejiga con la pioglitazona. Pueden usar en elevación de las enzimas hepáticas y, bueno, obviamente no se debe usar en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo la rosiglitazona, por lo de que puede generar edema. Y bueno, lo del aumento de las enzimas hepáticas y que puede causar osteoporosis y fracturas es con ambas. Estas reacciones adversas son importantes, recuerdo que nos las preguntaron, ¿ok? Sobre todo lo de la división de ellas, de que, bueno, cuál genera mayor efecto cardiovascular negativo sobre en el cuerpo, que bueno, es la rosiglitazona, cuál genera lo del riesgo de cáncer de vejiga, es la pioglitazona, etc.
Por eso ahí se los puse en la imagen. Bien, vamos con los agonistas de los receptores GLP-1, que bueno, estos son los fármacos que hoy en día son bastante famosos, eh, que bueno, comprenden un grupo bastante largo de fármacos, pero son todos los que terminan en atida o utida. ¿Cuáles son esos? Los etzenatida, liraglutida, albilglutida, dulaglutida, licisenatida, semaglutida. La semaglutida bueno, es el más famoso porque es lo que hoy en día se conoce como Ozempic, y la tirzepatida. Los fármacos están modificados químicamente para ser resistentes a la acción del DPP-4. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos son agonistas de GLP-1. Y el GLP-1, o sea, como incretina, recuerden que es hidrolizado por la dipeptidasa 4. Entonces, estos fármacos están modificados para que no sean sustratos de esa enzima. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, como ya se los había explicado anteriormente, se unen a los receptores de incretina, a los receptores sí de GLP-1 ubicado en la célula beta pancreática que se encuentra con la proteína GS estimulatoria. Esto activa la enilatociclasa, aumenta el AMP cíclico, activa la proteína quinasa A, que fosforila una serie de proteínas que llevan a la movilización de la insulina hacia la membrana plasmática y aumento de la insulina en el plasma. Con respecto a su farmacocinética, bueno, la administración, esto es importante, es subcutánea. Solamente el semaglutide, es decir, el Ozempic, tiene una presentación por vía oral, pero todas se administran por vía subcutánea. Y la mayoría se administran en dosis de una sola vez al día o incluso en tecnologías que permitan la liberación del fármaco de forma lenta o incluso semanal, sobre todo lexinatida, arbiglutida, semaglutida, tirzepatida y dulaglutida. Poseen un volumen de distribución bajo. Liraglutida, albiglutida y semaglutida sufren metabolismo por enzimas plasmáticas que generan metabolitos inactivos y aminoácidos que son excretados por vías urinarias. Y la excreción por vía urinaria, bueno, es la fundamental en este tipo de fármacos. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Bueno, aquí se las dejo, se las dejo todas en esa imagen, pero bueno, son principalmente, al igual que con la metformina, de índole gastrointestinal: náuseas, vómitos, dispepsia. Puede causar reacciones locales porque, bueno, como es administración subcutánea, puede generar prurito, eritema en el sitio donde se inyecte. La hipoglicemia es rara, a menos que se combine con otros fármacos, como las sulfonilurias. En general, con todos los fármacos, la hipoglicemia es rara. Solamente, o sea, en los únicos en donde la hipoglicemia no es rara es la sulfoniluria. Pero con todos los demás, o sea, con metformina, con rosiglitazona, pioglitazona, con los análogos de GLP-1, los inhibidores de DPP-4 y SGLT2, la hipoglicemia es muy rara, siempre y cuando no se combinen con la sulfoniluria. Se ha comprobado que en roedores puede causar carcinoma de células C tiroideas. Su relevancia en humanos no ha sido determinada. Esto lo busqué directamente en la 2024, por si acaso se los preguntan. La pancreatitis es rara y pueden causar ilio. ¿Ok? Igual, bueno, ahí están em, todos los efectos adversos que pueden causar. A nivel facial, bueno, se ha hablado mucho que la cara de Ozempic, que, ajá, bueno, eso se ve porque como estos fármacos generan disminución de peso, el paciente obviamente va a perder como que como ese tensado, ese buen, eh, sí, o la cara se vuelve más flácida, pues, porque hay pérdida de peso por el uso de estos fármacos. Los inhibidores de PPG4, ya estamos por terminar, me quedan solamente este y otro grupo de fármacos. Bueno, se expresan en el endotelio vascular, en una isoforma circulante y en leucocitos. Eh, o sea, la dipeptidasa 4. Los fármacos que conforman este grupo son todos los que terminan en gliptina, que son sitagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina y vidaldagliptina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, ellos se unen de forma covalente a DPP-4 con inhibición de su actividad, aumentando así las concentraciones de GLP-1 y de GI. ¿Ok? No tienen efectos directos sobre el vaciado gástrico, sensibilidad a insulina, ni nada de eso. ¿Ok? Todo es a través de efectos indirectos, porque ellos lo que hacen es prolongar la vía de las incretinas naturales, es decir, de GLP-1 y de HIT. Y bueno, aquí se los pongo en la imagen.
Estos fármacos inactivan la DPP, para ver, sí, ajá, inactivan la GPP4 y eso hace que el GLP-1 induzca todas esas funciones que les mencioné anteriormente. Su farmacocinética, bueno, administración por vía oral, absorbidas de manera eficaz en el intestino delgado, circulan libremente en plasma, menos la linagliptina, que son unas proteínas plasmáticas. La saxagliptina se metaboliza por enzimas microsomales hepáticas y la eliminación es renal, menos la linagliptina, que ocurre por vía biliar. Ahí les resumí lo más importante de la farmacocinética. Reacciones adversas, dolor en las articulaciones, pancreatitis en ensayos clínicos y pérfido buloso. Esto lo saqué directamente también de este cuadrito no. Esto fue uno que encontré ahí en internet y que es como de resumen. Los inhibidores de la alfa-glicosidasa, bueno, aquí solamente tenemos dos fármacos, acarbose y militol. El mecanismo de acción es que, bueno, inhiben inhibición de la enzima alfa-glicosidasa en el borde en cepillo de las células epiteliales intestinales, lo que evita la descomposición de almidones, oligosacáridos y sacáridos a moléculas de glucosa y así su posterior absorción. Esto hace que tengan poca absorción y lo que llega a pasar a la circulación se elimina por vía renal. Entonces, fíjense que en o sea, en esta imagen, cuando llegan los oligosacáridos de los alimentos, la alfa-glicosidasa lo que hace es escindir estos oligosacáridos en monosacáridos que permiten ser absorbidos y así aumentar la glicemia postprandial. Esto ocurre en el borde en cepillo del intestino. Cuando se dan estos fármacos, se inhibe la alfa-glicosidasa, estos oligosacáridos no pueden ser escindidos a moléculas más pequeñas, no se absorben y son después eliminados eh, por vía, creo que es por vía biliar, no, por vía fecal. Aquí les puse aquí renal porque como no se absorben, ahí creo que me equivoqué. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas? Porque bueno, si no se absorben todos estos oligosacáridos y monosacáridos a nivel intestinal, ellos van a ser sustrato de, este, de la microbiota intestinal y bueno, la microbiota va a agarrar a todos esos oligosacáridos y y que no se absorbieron, la van a utilizar para su propio metabolismo y eso va a generar muchos subproductos, sobre todo en forma de gas, que eso es lo que genera dolor abdominal, diarrea, porque ajá, vas a tener productos móticamente activos que van a generar la secreción de agua en el intestino, genera flatulencias, distensión abdominal y pueden llevar a generar elevación de las enzimas hepáticas, sobre todo la carbosa. ¿Ok? Y bueno, este es el último grupo de fármacos, los inhibidores de SGLT2 son los más importantes porque, bueno, no son fármacos que se utilicen únicamente para el tratamiento de diabetes tipo 2, sino que también se utilizan para insuficiencia cardíaca. Recuerden que el SGLT2 es un transportador ubicado en el borde luminal de las células tubulares en el túbulo proximal. Es el responsable de la reabsorción en un 80-90% de glucosa utilizando el gradiente sodio luminal en personas no diabéticas. El resto lo hace a través de SGLT1 en túbulo distal. Y el mecanismo de acción es que, bueno, se reduce la velocidad de reabsorción de glucosa en el túbulo proximal con aumento de su excreción urinaria. Entonces, fíjense que aquí en el glomérulo tenemos el SGLT2 en el túbulo proximal que se encarga de la reabsorción del 90% de glucosa y después en el túbulo distal el GSGLT1 que se encarga del resto del 10% de la absorción. Pero aquí el más importante que queremos enfocar es SGLT2, que fíjense que es un transporte activo secundario tipo cotransporte que utiliza la energía contenida en el gradiente electroquímico del sodio para transportar la glucosa a su interior y bueno, después así la glucosa sea reabsorbida en sangre. Entonces, si tú inhibes a este transportador, la glucosa no se reabsorbe y se elimina a través de la orina y eso hace que disminuya los niveles de glucosa en sangre. Sin embargo, recuerden que la glucosa, como les mencionaba también, como pasa con los inhibidores de la alfa-glicosidasa, es una hormona, y que una hormona, es una molécula osmóticamente activa. Entonces, al permanecer, ay, coche, ajá, al permanecer mucho a lo largo de los túbulos, porque no se está reabsorbiendo, va a arrastrar muchísima agua y eso también va a llevar a un aumento de la diuresis, de la natriuresis y obviamente va a generar glucosuria y bueno, también va a arrastrar a otros metabolitos como
como el ácido úrico generando ácido uricosúria. ¿Y eso qué puede llevar? No solo lleva a una disminución de la hiperglicemia, ¿ok? Sino que también como se está generando una diuresis importante, puede llevar también a disminución de la presión arterial, a disminución del volumen circulante efectivo, como bueno, está mejorando el perfil glicémico, va a generar, disminuir eh, la toxicidad por glucosa y la resistencia a la insulina, va a generar disminución de peso, también por pérdida de, la mejora del perfil glicémico y la pérdida de líquido, este, etcétera, etcétera. Por eso son fármacos que se utilizan también en los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿ok? Además, porque, bueno, mejoran el perfil cardiovascular, porque, ¿saben? Generan mejora el perfil glicémico, lipídico, etcétera, etcétera. Con respecto a la farmacocinética, bueno, buena biodisponibilidad, alta unidad de proteínas plasmáticas, tiempo de vida media de 12 horas, metabolizados por glucuronidación a metabolitos inactivos que se excretan por vía renal, y la excreción urinaria del fármaco original es casi nula, ¿ok? Porque casi siempre se metabolizan completamente. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, en esta imagen están muy bien representadas, sobre todo por cada uno del grupo de los fármacos, que no se los mencioné. Son los más comunes, son dapaglifosina, eh, dapagliflozina, empagliflozina, canagliflozina y bueno, están otros que sí, sotagliflozina, ertugliflozina, pero aquí los que más se utilizan, dapagliflozina y empagliflozina. ¿Ok? Bueno, el efecto adverso más común, y esto es pregunta de examen, de parcial, de final, de reparación, para toda la vida en medicina interna, en cualquier materia, es que causan infecciones del tracto urinario, ¿ok? Y infecciones incluso genitales por agentes micóticos, que estas infecciones genitales también pueden ser tan severas que pueden generar hasta una gangrena de Fournier, ¿ok? Porque bueno, como se está botando la glucosa a través de la orina, eso es sustrato para que los microorganismos proliferen y generen algún tipo de infección, sobre todo en pacientes diabéticos, que son pacientes inmunosuprimidos, ¿ok? Sobre todo si no están controlados. Por eso siempre antes de iniciar estos fármacos, siempre, 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 incluso se los pueden preguntar en el examen y se los van a preguntar en medicina interna toda la vida y en terapéutica también, siempre antes de recetar estos fármacos tienes que pedir un examen de orina, ¿ok? Para ver que no hay una infección de orina latente. Pueden causar hipotensión porque, recuerdan, aumentan la diuresis y la natriuresis y eso, ajá, lleva a una disminución del volumen circulante efectivo. Pueden causar fracturas. Se ha visto que estos fármacos pueden desencadenar cetoacidosis diabética. Es bastante raro, pero pueden desencadenarla. Pueden generar hipoglicemia, sobre todo si se combinan, como les dije, con sulfonilurias. Se ha visto que pueden generar amputación de miembros inferiores, pero fíjense, es casi que desconocido con todos los fármacos, menos con la canagliflozina, que dicen que, bueno, es poco frecuente. Por si acaso se los preguntan como que, bueno, ¿cuál es el inhibidor de IGSGLT2 que puede estar asociado a amputación de miembros inferiores? Canagliflozina. Por eso me gustó mucho esta imagen, porque fíjense que tiene todos los efectos adversos y cuál es común y poco común o desconocido con cada uno de los fármacos. Entonces ahí para que lo tengan. Bueno, aquí ya terminando la prepa, aquí les dejo como un cuadro resumen eh, de todos los grupos de fármacos y sobre todo para que vean cómo son los efectos adversos, que fíjense que, por ejemplo, ¿cuáles son los fármacos que generan pérdida de peso? Bueno, los GLP-1, la metformina, los inhibidores de SGLT2, ¿cuáles son aquellos que generan un aumento de peso? Bueno, las tiazolinedionas, la insulina, cuáles tienen síntomas gastrointestinales que son importantes. Fíjense, por ejemplo, la metformina, que son moderados, GLP-1, este, estos, estos yo no sé cuáles son, yo siempre los ignoré, pero enfóquense en los que sí les dije, ¿ok? ¿Cuáles pueden, cuáles tienen riesgo, por ejemplo, de fracturas? Fíjense, las tiazolinedionas y los inhibidores de SGLT2, o sea, fíjense en los que tienen colorcito, que son como que los más importantes, cosas que tienen que saberse muy, muy, muy bien. Y bueno, puede que se los pregunten cuál de todos estos grupos de fármacos es el que tiene menos reacciones adversas, incluso lo busqué en los libros y eso, y casi que ni las describen, son los inhibidores de
la dipeptidasa 4. Y bueno, aquí no me voy a extender mucho en esto, pero para que vean, esto es lo que establece la ADA 2024 en cuanto al tratamiento de diabetes tipo 2, que no hay un, o sea, el fármaco de elección sigue siendo la metformina, ¿ok? Pero hay que individualizar muy bien al paciente. Hay que ver si el paciente tiene enfermedad renal crónica, si es un paciente con insuficiencia cardíaca asociada, si es un paciente que se beneficia también, o sea, que es obeso. Entonces, fíjense, por ejemplo, el ejemplo más común, porque es un grupo de fármacos que están viendo también en otro tema. Si el paciente tiene diabetes tipo 2 y además tiene insuficiencia cardíaca, él se beneficia muchísimo de darle, o sea, de iniciar su tratamiento antidiabético con inhibidores de GSLT2, porque vas a mejorar tanto la diabetes como la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, si es un paciente con factores de riesgo cardiovascular importantes, fíjense que los GLP-1, o sea, los análogos de GLP-1 son muy buenos. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos mejoran rápidamente, o sea, generan pérdida de peso, tienen efectos cardioprotectores, generan mejoría del perfil glicémico y lipídico rápidamente, o sea, eso es lo que los beneficia bastante. Entonces, para que vean que es algo que hay que individualizar muy bien al paciente, esto, bueno, no se lo tienen que saber así a pelo para el parcial, esto lo van a ver en medicina interna y en terapéutica el año que viene, y bueno, con esto termina la prepa. Este, si tienen dudas, bueno, las pueden mandar por el grupo después de que las vean y, y con gusto se las resuelvo. Perfecto. Gracias, José. Pues te puedo hacer una consulta ahorita de una vez. Sí, sí, dale. Tips para el final de qué hacer hincapié o se ven las prepas que ya tienes grabadas o Mira, algo. ¿No? te digo, el final de fármaco es para mí un examen súper, súper fácil, ¿ok? Es un Ok. examen bastante integrador. Te digo desde mi experiencia, el 80% de las preguntas de unidad 5 fueron las mismas de las del parcial. Y recuerdo que nosotros presentamos el parcial, ustedes presentan el lunes, ¿verdad? El quinto parcial. El martes, sí. Ah, el martes, ok. Nosotros recuerdo que presentamos el parcial de unidad 5 el martes y el lunes siguiente era el final. Entonces, claro, como tenía muy fresco la quinta unidad, esa unidad yo prácticamente ni la estudié porque, bueno, acababa de presentar el parcial. Y cuando me puse a leer las preguntas eran casi que las mismas del parcial. O sea, eran exactamente las mismas. Entonces, una recomendación para entrar, estudien muy bien quinta unidad, porque además de que es fácil, hay una alta probabilidad de que las preguntas sean muy similares a las del quinto parcial. Además que, bueno, no sé cuándo tienen ustedes el final de fármaco. ¿Cuándo lo tienen? Ah, se me noté yo. Es el 7. O O sea, sea, es casi una una semana. semana después, exacto. Bueno, lo más probable es que, mira, esos dos parciales ya estén impresos, ya esté todo eso listo, entonces por eso, este, Y claro, pero haríamos énfasis estoy muy más o bien. menos en farmacocinética o No, mecanismo de acción. mecanismo de acción de todo. Sí. Mira, lo Ok, único que tú vas a hacer en énfasis en farmacocinética es en antibióticos, ok. porque de pana esas preguntas siempre es farmacocinética, nada de mecanismo de acción, o sea, Ni reacciones antibióticos. adversas, porque no preguntan Y reacciones bueno, adversas para nada. exacto. Ok. Este parcial, e incluso el final, bueno, hablo más que todo de este parcial, es muy fisiopatológico. Van a haber preguntas que las vas a leer y tú dices, bueno, pero aquí no me están preguntando nada de farmacología, me están preguntando solo fisiopatología. Porque eventualmente, o sea, es así. Preguntan muchísima fisiopatología. Este, y como les dije, como hay muchos temas que se integran, antihipertensivos, insuficiencia cardíaca, antianginosos. Si tú estudias muy bien antihipertensivos, sacas los otros dos. Entonces, eso es un plus con ese tema. Este, como por eso, en esta unidad, mucho énfasis en mecanismos de acción. Pero muchísimo, porque es lo que más pregunto. Y sobre todo la fisiopatología, que es algo que, bueno, ya todos deberían de manejar, porque vemos ya vieron esa materia. ¿Qué más? Para ver, bueno, yo sé que ven farmacología de hormonas gonadales y eso, esos temas estudian los de últimos, Ok. porque son,
complicados, complicados. O sea, son temas Y cuántas preguntas fastidiosos, salen de esas? ¿Poquitas? como, creo que hubo como cuatro, y era que sí, dos de femenino y dos de masculino. Ok, Una cosa bueno, así. nada. No fueron muchas, son poquitas. ¿Saben qué preguntaron full? Tiroides. O sea, full no te digo 15 preguntas, pero sí habían sus cuatro preguntas, que es fácil el tema, sobre todo lo de las reacciones adversas con el uso de levotiroxina. Es muy Ujú. importante. La pregunta, lo preguntaban en el parcial y lo preguntaban en el final. La misma pregunta, con las mismas opciones, el mismo orden, fue exactamente igual. Que Ok, sobre todo la pregunta era lo de las reacciones adversas de la levotiroxina, que bueno, los pacientes con hipotiroidismo que toman levotiroxina, una reacción adversa es que ya no sean hipotiroideos, sino que se vuelvan hipertiroideos. Entonces, la reacción adversa más frecuente en los pacientes hipertiroideos severos por el uso de levotiroxina es que pueden generar arritmias fatales como fibrilación auricular, pueden generar osteoporosis, etcétera, etcétera. Y esa pregunta, recuerdo, fue fija, fija, ok. porque salió en el parcial y salió en el final. Y bueno, lo del mecanismo de acción que sí, de la levotiroxina, del propiltiouracilo, cuál, sobre todo el propiltiouracilo, que es el que se utiliza en hipertiroidismo. Eh, Porque hay varios que se usan en hipertiroidismo, que no recuerdo el otro, el nombre, pero no sé si ya han estudiado ese tema, que hay uno que se utiliza en el primer trimestre del embarazo, otro que se usa en el tercer trimestre del embarazo. Esas preguntas fijas. Ahorita no Ok. recuerdo muy bien, pero cuando estudien ese tema y lean lo del propiltiouracilo, eh, apréndanse muy bien eso, de o sea, en las mujeres embarazadas que tienen hipertiroidismo, cuál se usa al principio del embarazo y cuál se usa al final, porque esas preguntas fijas, fijas, fijas. Ok, ok. O sea, recuerdo que las preguntas de tiroides eran que si dos de mecanismos de acción, que era fácil, una era las reacciones adversas por el uso de levotiroxina, y esa la del embarazo, que era de una fija. Pero Eh, ponemos, o sea, usamos, o sea, porque por ejemplo en la guía dice que es el metimazol y el propiltiosiro y las dos Metimazol era cruzan ese. la placentas, pero ¿cuál se usa, cuál pondríamos entonces? ¿El propiltiosiro? Eso es, tengo que buscarlo porque lo tengo anotado en una de mis guías, pero hay uno que se usa al principio del embarazo, que no recuerdo si es el metimazol o el propiltiuracilo, y al final, o sea, cuando estás en el tercer trimestre, no puedes utilizar uno, sino que tienes que utilizar el otro. Tengo que Ok, buscarlo. ok, ok. ¿Qué más preguntaron de tiroides? Bueno, eran fáciles, pero era eso, había que leerse el tema. Este, en antiagregantes, apréndanse muy bien lo del mecanismo de acción de clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor, todo eso, los inhibidores P2Y2, el mecanismo de acción de los inhibidores P2Y2, eso es fijo, pregunta fija de parcial y de final, Ok. fija, el mecanismo de acción del inhibidores P2Y2. Para ver, bueno, lo de los beta bloqueantes nunca lo dejen de estudiar. Son ni para el parcial ni para el final, porque no les pregunté qué les preguntaron en el quiz, pero no sé si les salieron preguntas de beta bloqueantes de segunda unidad. Sí, 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 no, sí nos salieron. Ah, bueno, Pero eso, fue todo selección y en realidad lo que fue pura selección, como siempre justificar si era falso poner la correcta. ujú, Y al final un cuadrito que fue el cuadrito que creo que tú mismo dijiste en la prepa que se los pusieron en su año, que ujú, era los valores de electrolitos, cómo van a ser alterados conforme a cada ajá, fármaco. Eso, sí. literalmente esa fue lo que nos pusieron. Ah, bueno, ok. Yo en mi quiz no lo tuve tan bueno, yo empecé a lanzar flecha en ese quiz, pero algo ahí pegué. Entonces, que espero que les haya funcionado algo de lo que salía en mi quiz. Sí, no, bueno, total, es Este, que con eso fue que se resolvió. bueno, en el parcial no te preguntan así todos los electrolitos como te lo preguntan en el quiz, sino que te preguntan los más típicos. Sodio, potasio, calcio, ácido úrico. Ya. Ok. Claro, lo más No, importante, no se no ponen se ponen con... que, no se ponen que Sí, sin magnesio, bicarbonato. Bueno, bicarbonato a menos es que sea acetazolamida, ¿ok? Pero no se ponen que sin magnesio, fósforo, no. Cero con eso. ok, ok. Este, para ver qué otro tema me falta. Antianémicos, ¿les dieron? Oye, nos dieron una guía, esa es otra pregunta, porque en verdad no,
O sea, no ha sido, nadie ha leído En antianémicos de antianémico, la guía. yo tengo, a nosotros antianémicos nos dio la doctora que falleció, que era la doctora Ofelia. Ah, ok. Ella nos Sí. pasó su clase que tenía que ser 20 diapositivas. Ahorita se las mando. Y esa clase era perfecta, porque todas las preguntas salieron de allí y es un tema fácil, fácil, porque son que sí, dos fármacos que te tienes que saber y ya. Oye, sería Es excelente. súper Si la fácil. Le voy tienes a a mandar a la esa mano, sí, presentación ahorita. Sí. porfa. Las de tiroides, yo estoy en una guía de Manuel Silva. No sé si es de donde están estudiando Eh, ustedes. esa misma, bueno, esa es muy como un resumen. Ahorita estábamos leyendo una de Charvel que la rehizo, pero sabe lo Ah, mismo, bueno. sabe lo mismo. Ah, bueno, yo estudié la de Manuel Silva porque era como que corta, concisa, no estaba tan, no estaba tan complicada y listo. Lo que pasa es que yo le hice más anotaciones, porque sí estaba como era bastante concisa, yo sí le hice como un poquito más de anotaciones, pero para ver qué otro tema me falta, insuficiencia cardíaca, ya bueno, ya Carlos Antiaginosos, les puso todo allí. antirrítmicos, eso ya lo hizo Carlos, sí. Sí. De dislipidemias, Dislipidemias. Ah, bueno, mira, de dislipidemias mecanismo de acción, porque como son muchos fármacos, sí. bueno, mecanismo de acción y cuáles lípidos disminuyen cada uno. O sea, las Ah, ok. ¿Cuáles estatinas aumentan? Ok, cuáles disminuyen, la ezetimiba, cuál disminuye, los inhibidores PKC9, cuál disminuye, así. Entonces, porque lo más probable es que te pregunten, un paciente con, te lo van a poner así, un paciente eh, con hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, ¿cuál de estos fármacos se beneficia? ¿Ok? Entonces tienes que buscar una combinación de un fármaco que te permita disminuir ambos. O un paciente solo con hipertrigliceridemia. ¿Qué fármaco le darías? Porque recuerda que hay fármacos que son más que todo para el colesterol y otros fármacos que son más que todo para el triglicéridos y hay otros que combinan ambos. ¿Ok? sí, exacto. Entonces, lo del mecanismo de acción es importante, sobre todo lo de las estatinas, que es lo más importante, sí, porque bueno, tiene los efectos pleotrópicos, es como la metformina, que hace de todo. Tiene esos efectos pleotrópicos, eso lo preguntan muchísimo, lo de los efectos pleotrópicos. Y bueno, ¿cómo lo disminuye cada uno? Yo tengo una guía, yo sé que, bueno, nosotros nos enviaron una guía de historia en ese momento que era como de 70 páginas. Después yo encontré una guía que yo no sé quién hizo, que tenía 11 páginas, y era el resumen de esas 70 páginas y decía exactamente lo mismo. Yo estudié allí y contesté todo perfecto. También se las voy a mandar ahorita. Ok, sería buenísimo, sí, porfa. Este, mm, déjame ir anotando lo que les tengo que mandar, que se me olvida. Ok, sí. Bueno, ya Ajá. hormonas nos dijiste, ya tiroides, ya dislipidemias, bueno, estos fue los antiinsulínicos. Eh, Tú tendrás por casualidad una guía, o sea, yo sé que nos pasaste una que era la de, que no me acuerdo quién la hizo, de los antiplaquetarios y antitrombóticos. Sí, esa la hizo un amigo mío de nuestro año. Ok, Esa está buena, muy buena. Yo estudié allí. ok, ok. Esa es la que mandaste, ¿no? Ok, Sí, sí. esa misma. Perfecto. Este, Dios, ya va. ¿Qué otro tema me falta? Bueno, yo hormonas gonadales, o sea, es que yo no recuerdo ni de dónde estudié eso. Yo creo Nosotros que yo, tenemos, o creo que sea, que con Javier Oliver, tenemos este Javier Oliver, creo yo, nada más, si no yo me creo que yo equivoco. estudié eso. O sea, como fue el último tema que me lo estudié que sí, el día antes del parcial. Yo creo que yo abrí el Goodman y no me leí el tema del Goodman. Busqué el cuadrito al final, el resumen, y eso fue lo que estudié. Y Ok, creo que algo tuve, o sea, y creo que tuve algunas buenas porque a mí ese parcial, a mí en el quinto día me fue muy bien en ese parcial. Y, o sea, yo creo que en ese parcial yo tuve como cinco preguntas malas y yo creo que como dos fueron ahí bueno, dale. eh, en gonadales. O sea, que tampoco fue que las tuve todas malas. ¿Qué más para ver? No, yo creo que ya. Esta unidad es relativamente corta. No tiene tantos temas así. Lo bueno es que Sí, todos es los temas corta. son estudiables, menos dos. Y no como las otras unidades que tienes, no sé, 15 temas y 10 son no estudiables. Sí, total. Es un poco más concisa. Para ver, y bueno, estoy muy bien esta unidad porque como les dije, dentro de una semana prácticamente tienen
Vamos a suponer que esta semana ya se acabó. En una semana ya tienen el final y les digo, las preguntas se van a repetir. Por lo menos no, o sea, no les digo el 100%, pero sí la gran mayoría. La gran mayoría de quinta unidad se van a repetir. De las otras unidades sí, sí varían, pues, sí no son tan iguales a las de los parciales, pero las de quinta unidad se repiten muchísimo, muchísimo. Entonces, ya ahí es un plus, pues, porque estás estudiando, estás estudiando doble, o sea, estás estudiando una sola vez para dos exámenes que son importantes. Sí, Y bueno, súper. el final es muy integral, o sea, no es algo así tan, tan fumado, menos antibióticos, eso sí les digo. O sea, Sí, antibióticos, bueno, ustedes lo vivieron, yo siempre les dije, antibióticos es una unidad muy, muy difícil. Y es más, yo recuerdo, en el final de fármaco, yo no saqué 20 en el final de fármaco, fue porque perdí los puntos en antibióticos. Tuve casi todos los antibióticos malos, casi todo. O sea, es que no, eran demasiado difíciles. entonces no es tan fácil el final como tú dijiste No, o sea, yo creo que yo saqué en el final de fármaco 18 y no saqué te digo, el 20 fue porque perdí los puntos en en antibióticos. antibióticos, Ok. porque el resto es muy fácil. Las de farmacocinética, bueno, farmacocinética, eso sí, farmacocinética, resuelvan la guía, el problemario, porque las preguntas son las mismas. O sea, sí son Ah, las del mismas, problemario. Ah, ok, ya, ya, el de la es primera el unidad, problema, listo, listo. Ya, ya. son las mismas. Entonces, fíjense, ya ahí, por eso el final es un poquito más fácil, porque tienes el problemario de la primera unidad, que ya, si lo resuelves, sabes, tienes ya toda primera unidad lista. Incluso yo recuerdo que yo no estudié primera unidad, yo lo que hice es, voy a agarrar el problemario, lo voy a resolver, si lo tengo bien, chévere, ese es mi estudio de primera unidad. Porque bueno, también preguntan si les van a dar un temario, Sí, ¿ok? ya nos dieron el temario. Ah, ok, porque nuestro temario de primera unidad solamente tenía farmacocinética y farmacodinámica. Exactamente. Ok, entonces yo de primera unidad, farmacocinética, no la estudié, simplemente agarré el problemario, lo resolví. Como vi que las tenía que si todas buenas, dije, bueno, me acuerdo muy bien de farmacocinética, no la estudié, solamente estudié farmacodinámica. Sí, no nos Entonces, pusieron farmacodinámica, solamente farmacocinética. bueno, ok, perfecto, mejor aún. Sí. Entonces, pero les digo, las preguntas de farmacocinética son las mismas que las del programario. Entonces, no dejen de estudiarlas. Eh, de segunda ¿Algo, unidad, algún otro tema importante? Por ejemplo, que si opioides y ansiolíticos. sí, o sea, todos los de los quizzes fijos, fijos. Sí. O sea, opioides, esteroides, simpaticomiméticos, antiadrenérgicos, colinérgicos y anticolinérgicos, este, betalactámicos, bueno, obviamente, macrólidos, qué horrible. Y es que macrólidos es el peor, no, es que macrólidos es horrible. Te diría que ni lo estudies, pero es irresponsable de mi parte decirte que no lo hagas. No, bueno, pero es eso, dejar Este, prácticamente de último antibiótico si es así de sí, fumado. Ok. no, y es que recuerdo que en antibióticos nos preguntaron también de hasta antimaláricos, que nuestro año también fue terrible. O sea, este, mm, para ver, ¿qué más? Bueno, antihistamínicos los preguntan también, que es fácil. Este, ¿Qué otros temas? Bueno, digestivo y respiratorio, esos temas más fijos. Eh, Benzodiazepinas, sí recuerdo que lo preguntaron, pero era mecanismo de acción. Listo, eran casi dos preguntas de mecanismo de acción y ya. Ok. Ok. Para ver, ¿qué otro tema es importante de segunda unidad? En segunda unidad, sistema. Ah, creo que en segunda unidad nos preguntaron generalidades del sistema nervioso central. No sé si se los pusieron en el temario. No, no, no lo pusieron. Ah, bueno, No, mejor. no lo pusieron, no lo pusieron. Son Mejor. nada Solo más les 25 pusieron. temas. Nos pusieron nada más eh, ansiolíticos, opioides, eh, mm, y ya, y ya. Y bueno, me imagino que adrenérgicos, Ah, bueno, antiadrenérgicos, claro, por colinérgicos. supuesto. Sí, sí, colinérgicos, Eso, ajá. anticolinérgicos, enérgicos
Y antialérgico, sí, fijo, claro. Ah, no, está bien. De tercera, bueno, Chévere. nada, en verdad fueron tres temas de tercera Este, y ¿qué me pusieron? ¿Esteroides, esteroides. opioides? Esteroides, opioides, antiinflamatorios y Ay, aparato ¿verdad? Ay, respiratorio digestivo y ya. no, ok. Sí, bueno, esos temas no fallan de tercera unidad, no preguntan más allá de eso porque, ajá. De cuarta unidad, yo recuerdo que nos preguntaron beta-lactámicos, macrólidos, antifúngicos, no me dirán antifúngicos, no. Beta-lactámicos, macrólidos, quinolonas, o sea, como cuarta unidad es muy larga, eran que si 7 preguntas, 7 u 8 preguntas, y era que si una de cada tema. Entonces, mentira, eran que si dos de beta-lactámicos, dos de macrólidos, quedan otras cuatro, y después era que sí, una de quinolona, una de sulfas, una de antimaláricos y una El míntico. y una aminoglucósidos. Antifúngicos no Aminoglucosa. pueden, olvídate. Aminoglucósidos. ¿Cuántas preguntas le hicieron a ustedes en el final? ¿Te recuerdas? 100, Son 100 preguntas. Ok. Wow. sí. Ok. Pero eso es bueno, porque las preguntas ya no valen tanto, o sea, se reduce el peso en las preguntas. ¿Y factor de Por e- corrección? eh, Creo que a nosotros nos los aumentaron en el final, Claro, porque es pero que eso no, si son 100 preguntas, tiene que ser más. sí, creo que era 6-1, creo, pero te podría estar mintiendo. Ok. Bueno, se les Por eso, o pregunta a sea, la fíjate que cátedra yo tuve igual. casi que todo antibiótico, fíjate que yo tuve casi que todo antibióticos malos y igual salí muy bien en ese final, porque, o sea, te puedes dar el lujo si quieres salir mal en una unidad, porque Claro, te compensa. sí, sí. Bueno, buenísimo, José. Muchísimas gracias. Dale, pues. Igualito, cualquier cosita, si estás disponible, te podemos hacer consultas por el Sí, grupo. sí, dale, yo estoy, mm, pueden escribir mañana, el lunes, y ahí le respondemos. Vale, buenísimo. Muchas gracias. Así la gente ve la prepa que están Sí, estudiando, sí, pues. sí, sí. Dale, José. Dale, Muchísimas pues. gracias. Voy a cerrar acá. Dale, dale.